Amigos, bienvenidos a su podcast Amigos Ayudando Amigos. Yo soy René Paino y el día de hoy me encuentro con grandes invitados de este grupo de networking tan importante. Se encuentran conmigo mi amigo y compañero Raúl Ruiz y mi amiga y compañera Yasmín de la Torre. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues un gusto estar aquí. Qué bueno que nos visitan aquí en Audioforma, la que yo le llamo la sala de podcast mejor equipada de Ciudad Juárez. Pues el día de hoy vamos a hablar de temas diversos, pero el tema central es la escritura. Y para muchos la escritura significa muchísimo, significa mundos nuevos, significa conexiones, conocimiento, viajar sin viajar con la mente. Pero pues no sé quién de los dos me quiera dar una introducción al maravilloso tema de las letras. Iniciamos con Raúl. Sí, cómo no hay problema. Pues sí, como lo mencionas, son viajes mentales que se hacen a través de la literatura, a través de los ojos o también de las manos. No olvidemos que la gente que padece de la dificultad de la vista puede interpretar letras a través del tacto, y esto pues les ayuda también a aperturar esa manera de ver el mundo. Entonces, realmente sí, la escritura ha sido algo que por muchos años han estado comentando que ha estado amenazada de desaparecer, primeramente por lo que fue la presencia del cine, las cámaras, claro, cuando se empezaron a grabar a inicios del siglo XX, posteriormente con la entrada de películas, posteriormente también ya cuando las películas fueron algo casero, se empezaron a incorporar a los hogares. Todo eso fue algo que dijeron, en algún momento las librerías van a desaparecer y los estantes de libros que tenemos en nuestras casas también. Pero sin embargo, ha sido algo que no ha desaparecido y que afortunadamente y gracias al buen gusto de la gente, pues ha sido algo que ha tenido presencia cada día de nuestras vidas. Y fíjate que solo mencionas una amenaza como actual, pero a lo largo de la historia, pues sin meternos en política ni mucho menos temas más complicados, las quemas de libros. Exacto. Las amenazas ideológicas, ¿no? Que han destruido conocimiento impreso en libros. Sí, es el registro histórico, el intelecto humano, todo ese tipo de funciones también que ha generado la humanidad a lo largo de la historia desde que aprendió a escribir y a comunicarse. También ha sido algo que ha sufrido a lo largo de los registros históricos que hemos al menos tenido hasta a nuestro alcance prácticamente. ¿Y tú cómo ves, Yasmín, este maravilloso mundo de los libros y un instrumento tan poderoso, pero tan frágil a la vez, tan vulnerable que si se moja, pues ya, ya no sirvió, o si se quema, pues peor aún? Sí, primero que nada, muchas gracias por este espacio, René. Es algo muy importante. Un escritor nunca muere. Entonces creo que esa frase no nos ha quedado muy clara. Qué bonita frase. Sí, esa frase no nos ha quedado muy clara. Bueno, en lo personal, la escritura a mí me ha ayudado bastante, tanto en el tema de la escritura salva y sana. Te ayuda mucho a superarte en muchos ámbitos, y sobre todo en los niños que ahorita están sufriendo bullying, si supieran lo importante que es la escritura para ellos, o sea, que salvaría vidas, si supiéramos tan solo eso. Bueno, ustedes hablan de la escritura porque son escritores, sí, pero hablemos de la lectura, del hábito de la lectura. ¿Cómo les ha ido a ustedes con la lectura? ¿Desde cuándo descubrieron esta magia en los libros? Porque ahorita yo les platico, yo les respondo. Yo les doy respuesta a la pregunta que les estoy haciendo desde mi punto de vista. Claro. Ahorita les platico, porque puede ser el caso de muchos. Entonces, ¿ustedes cuándo descubrieron esa magia en la lectura? Yo recuerdo a los 5 años, cuando empezaba a tener conciencia, mi padre siempre tenía un estante lleno de libros. Muchos no los entendía, otros incluso hasta las portadas me daban miedo, pero era porque igual mi nivel de comprensión no era el adecuado a lo mejor para esa portada. Eran libros de Stephen King. Wow. Sí, muy Entonces, bueno. Muy fuerte, creo que nos podemos dar una idea. De hecho, una portada que sí me daba mucho miedo de ver, y era precisamente de un libro, ¿no? Hablamos de un póster, de una obra diseñada para asustar. Era la portada del libro de Cuyo. Claro. De un hocico que, al menos en mi imaginación, pues lo veía como algo distinto. No era para mí un hocico, era un rostro sumamente abominable. Algo perturbador. Sí, exactamente. Entonces,
es algo que recuerdo mucho. No sé exactamente qué edición era, Ajá. pero ya conforme crecí y ya después pues nos mudamos de la vivienda que teníamos, ya había tenido un poquito más de noción, lo vi y dije, esto era el rostro del hocico, era el rostro no era el rostro de un monstruo, era el hocico de un perro. Ajá. Y eso era lo que a mí pues sí, me llegó a como que a asombrar mucho en su momento. Sin embargo, pues la lectura la llegué a tener más presente en mi vida. Yo creo que fue en la secundaria. Estuvieron estos libros como todos llegan a conocer en los niveles básicos, que es El Principito. Uh-huh. Me tocó leer libros en inglés, pero que también, como ya estaban mayormente ilustrados, pues me guiaba más por la parte gráfica que por la parte literaria. Yo creo que entre los libros que fueron ya tomándolos un poquito más en serio y a desarrollar esa capacidad imaginativa, fueron entre ellos Harry Potter. Okay. Me tocó... Ya más reciente. Sí, así es, de las primeras ediciones. Me tocaron allá por hablamos del 2003, 2004. Es que estás chavo. Entonces, ¿a qué edad te tocó Harry Potter? Creo que fue antes de los 20. Antes de los 20. Así Okay. es. ¿Qué edad tienes ahorita? 39. 39. Sí, estás chavo. Sí te llevo algunos. Y tú, Yasmín, no la edad, sino ¿en qué momento descubriste la magia de la lectura? ¿En qué momento te diste cuenta que había algo ahí más allá de que era solo un instrumento que estaba ahí en tu casa? Pues bueno, en lo personal, a los 10 años, cuando sufría bullying en la primaria, mi único amigo fue un libro. ¿Cuál era? Bueno, yo soy fanática de Disney y era Cenicienta. Era un poquito más cursi en ese entonces y con esos temas. Y yo buscaba todos los libros como Romeo y Julieta, Cenicienta, La Bella y la Bestia, todo lo que se trataba también de Disney. Y entre otras novelas como la de Romeo y Julieta. Ok. También estás chavita, ¿verdad? Si a ti no te importa decirle edad, digo, nomás para saber en qué generación estás. Sí, 35. No, sí, está bien chavita. Qué padre cuando uno va cumpliendo años y llega alguien de más edad a decirte eso, ¿no? A mí me pasaba seguido, obviamente cada vez me pasa menos. Oye, Yasmín, y ahora, después de... Bueno, antes les voy a platicar así brevemente mi experiencia con los libros. Sí. El primer libro que yo leí, porque era lo que mi mamá me puso en las manos, fue un libro amarillo de pasta dura que se llamaba Mi primer libro de historias bíblicas. Y eran historias bíblicas ilustradas. Sí. Y fue lo primero que leí. Honestamente no me interesaba mucho, a pesar de que tenían como mucha magia, mucho drama. Pero un libro que sí me atrapó más, que tengo el flashback así de estar sentado en la sala con los pies hacia arriba y leyéndolo en diferentes días. Los maravillosos viajes de Nils Holgersson. ¿Les suena ese título? Estoy hablando de a lo mejor 1985. No sé si era tampoco tengo idea qué edición era, ¿verdad? Pero no tengo idea cómo llegó ese libro a mi casa, porque en mi casa había discos, había cassettes, había música, libros había muy pocos. Entonces yo de niño fue el primer libro que leí. Era la historia, así a grandes rasgos recuerdo que era un niño que por alguna razón se hizo chiquito y se subía en un pato. Y el pato, pues en las migraciones que hacían los patos, pues eran los maravillosos viajes de Nils Holgersson. El diminuto, pues tenía grandes aventuras con su pequeño tamaño y siempre montado en el cuello del... Es como una variante de los viajes de Gulliver, ¿no? Ese no lo he leído. Tampoco he visto películas. Sé que hay películas de Gulliver, pero... Pues todos prácticamente parten de la Odisea de Homero. Okay. Son viajes de tipo épico, que es en el caso de Homero, que viaja por todas las diferentes islas del país de Grecia. Ajá. Y se encuentra con cíclopes, con pegasos, sirenas. Con sirenas. Sí, una gran cantidad de seres mitológicos. Ajá. Y es cuando regresa de nuevo a su tierra que narra esas aventuras. Por eso se le llama la Odisea de Homero. Claro. Entonces, sí, son historias que de algún modo tienen un trasfondo base desarrolladas de una obra, ahora sí que original, una obra primaria. Tenemos que, como tú sabrás, también muchas versiones de Romeo y Julieta como tal. Sí, simplemente se les altera de convertir a alguien en un personaje a lo mejor fantástico, como lo vemos con los libros de Crepúsculo, o utilizamos personajes ficticios que también tienen mucha presencia en historias precisamente para que peguen, como es el famosísimo Sherlock Holmes, que lo vemos en todos lados. Pues yo creo que
Creo que en la literatura pasa muy similar al cine, que siempre es por género la misma historia, solo cambian personajes y contexto. Pero como las películas de acción, es un policía que pues desviven a la esposa, entonces él busca venganza y acaba con todos y... Sí, a veces uno puede caer en ese tipo de refrito, hasta cierto punto tal vez mediocre, pero se tiene que buscar a darle ese paso extra o darle un poquito de toque original. Ese es un elemento y es prácticamente la pieza clave que te diferencia del resto, y al mismo tiempo saber cuánta capacidad creativa puedes tener para tomar algo que sabes que se ha utilizado y visto mucho a algo propio de lo cual te puedas adueñar. Entonces, sí es un reto y un desafío para cualquiera que quiera escribir tanto y sobre todo historias de ficción de carácter narrativo, como tal vez en el aspecto del romance, que también pues, nos toca ver bastante esa historia de el estira y afloje. Ajá. Oye, ya que estamos entrando en ese terreno de pasar de ser lectores a ser escritores, en tu caso, ¿en qué momento te llegó la primera idea de decir, pues yo puedo escribir un libro? Eso me pasó cuando tenía 24 años. Estaba yo en la universidad, me gradué de la licenciatura de diseño industrial, pero en los primeros semestres sucedió que yo estaba enfocándome más en la parte ilustrativa. Crear personajes, OCs como le llaman en el ámbito de arte digital. Y ¿OCs? OCs, Original Characters, es una expresión en inglés a la que pues, se mudó a nuestra forma de hablar, pero los ilustradores, los artistas más de tipo gráfico y de desarrollo de personajes lo utilizan muy seguido. Okay. Entonces yo empecé a desarrollar mis propios personajes, empecé como que a maquinar las historias que pudieran tener estos personajes, cómo correlacionarlos, porque muchas veces no eran precisamente del mismo aspecto, de la misma época, del mismo lugar al que se les pudiera referir. Y en uno de ellos, pues sí, creé un personaje de carácter victoriano e iba a convertirse primeramente en un fantasma. Sin embargo, pues decidí darle tal vez un poquito más de protagonismo. Empecé a maquinar su historia, su trasfondo, su biografía, su lugar de origen. Y poco a poco ese personaje empezó como que a tomar más forma que la idea original de la historia que quería hacer con otros personajes, un poquito más modernos. Y de ahí pues prácticamente dije, vamos, entonces me voy a sentar y voy a hacer como que voy a escribir su historia. A lo mejor solamente es una pequeña biografía, y de ahí me paso a crear otro personaje adicional para ver después qué puedo hacer con todo este repertorio. ¿Primero llega el personaje y después la historia? ¿O llegan juntos? ¿O se puede cambiar el orden? Llegó el personaje, en mi caso. El personaje fue el protagonista que que ahora sí que le dio origen a todo lo que se convirtió en ahora la trilogía más vendida de mi repertorio. Ok. Francamente, como te digo, originalmente iba a ser un fantasma. No iba a tener un protagonismo como tal, iba a ser un personaje secundario, incluso hasta eventual. Pero después decidí enfocarme nomás en él. Y en ese mismo enfoque que le di, salió otro personaje, que es el de Kiara, que es la que la acompaña en toda el primer volumen de esa historia. Y dije, bueno, ¿qué relación van a tener? ¿Cómo se van a encontrar? Si las hice con aspectos diferentes. Y empecé a desarrollar esa primera parte de la historia que se conformó en los primeros 2 capítulos. Okay. Y de ahí dije, puedo extender esto más. Y empecé a escribir y a tomar un poquito del tiempo de mi escuela, de la universidad, de las tareas, para enfocarme en esa historia. Cada día, casi siempre a una misma hora, ya sea en la noche, en la mañana. Pero así, sucesivamente y de manera constante, en 3 meses tenía ya escrito el primer manuscrito, el borrador de lo que se volvió Noble Blood, la aristocracia oculta. De esos personajes y de esa historia, ¿traemos alguna imagen? Sé que traemos algunas imágenes. Hay una ilustración, sí. Me parece que está ya más enfocada en la segunda parte, que esa curiosamente la escribí 3 meses después de haber escrito ese primer volumen.
A ver, señor productor, a ver, aquí estamos en el monitor. Raúl. Es justamente, sí. Ok, entonces para quien nos está viendo, quien nos está escuchando en Spotify o cualquier otra plataforma, pues bueno, brínquense tantito a YouTube para que puedan ver en este momento los personajes que los veo yo muy modernos, ¿no? Son diseños muy modernos, muy como me da la impresión un poquito como de los Juegos del Hambre, ¿no? Algo así, como con un universo similar. Es parecido a lo que podrías considerarse algo de, sí, como los Juegos del Hambre, pero en un criterio un poquito más victoriano. Ah, ok. Ya que en este quise desarrollar el uso de armas, de armas blancas. Ajá. Esto lo consideré más que nada por el arte marcial que involucra y la maestría. Para, de cierta manera, darle a los personajes un sentido de valor, de disciplina y sobre todo de identidad. Uh-huh. Porque muchas veces vemos que la gente suele imitar a otros que ven que tuvieron éxito y piensan que replicándolos van a obtener los mismos resultados. Y la idea de generar a ciertos personajes un arma distinta demuestra tanto su individualidad como la capacidad de creer en sí mismos. Uh-huh. Por ahí, yo sé que quizás estoy muy lejos con lo que voy a decir. A lo mejor decía un amigo de los Mochis Sinaloa, una barrabasada. Las tortugas ninja, ya ves que cada uno tiene un arma. Sí, claro. Pero después vi una explicación así muy larga que, bueno, vi un video, vi un reel en internet, que cada arma tenía que ver con la personalidad, pero principalmente con las batallas internas de cada uno de los personajes. Sí, que tienen un trasfondo. Ajá. Entonces, no me sé me sé los nombres de los personajes, pero no sé quién es quién. No era yo tan fan de la saga, pero como ejemplo, el que tiene estas armas que no sé cómo se llaman, que tiene 3 picos, estas armas con 3 picos. Ah, sí, se llaman los Sais. Ah, Sais. Bueno, de los 4 es el arma más letal, pero él tiene como premisa jamás usarlos para herir, o sea, solo como defensa. Curiosamente, entonces eso tiene mucho que ver con el manejo de la ira y se supone que es algo de los rasgos de personalidad del personaje, valga la redundancia. Entonces ahora me regreso un poquito al rumbo que llevábamos, Raúl, que es que cuando tú empezaste a escribir, ¿qué formación académica estabas llevando? La licenciatura de diseño industrial. Que no es literatura, ¿verdad? O sea, correcto. Era más carácter gráfico, más enfocado a las producciones en masa de algo que se pueda manufacturar, de creaciones de nuevos dispositivos o modelos de artículos que se puedan agregar a cosas que ya existen. Así es. Y eso eventualmente te diste cuenta que tenías un talento para la escritura. Supongo que también ¿incluiste algo de preparación, quizás autodidacta, o buscaste diplomados? Inicialmente fue autodidacta y ya cuando tenía el manuscrito, ahora sí que en borrador, decidí compartirlo con la gente más cercana para conocer sus puntos de vista, conocer sus opiniones que tuvieran al respecto. Y una de ellas sí me dijo, mi buen, esta obra es genial. No he leído algo que se le parezca o he escuchado de alguna película. Si lo llegas a publicar, apártame uno porque realmente está muy buena. Okay. Eso para mí pues fueron, pues, ahora sí que pequeños mensajes de decir, por aquí es. Sin embargo dije, necesito la opinión de un experto. Alguien que esté bien metido en la materia, que me pueda dar una opinión profesional. Me acerqué al campus de ICSA. Conocí a un profesor que fue muy amable en darme su correo. Le pasé el manuscrito y en 2 semanas sí me dijo, oye, acabo de leer tu historia. Ven, mejor te quiero dar mi opinión de manera personal. Le dije, ok, claro que sí. Me acerqué con él. Únicamente se me quedó viendo así, de una manera como que diciendo, ¿en qué dices que estabas estudiando? Porque prácticamente sus primeras palabras fueron, ¿estás seguro que elegiste la carrera correcta? Claro. Y eso fue para mí algo que lo dijo todo. ¿Te dio confianza? Me dio mucha confianza, la verdad. Entonces, sí me dijo, no está mal, pero sí necesitas prepararte, porque realmente hay muchos errores de ortografía, mal uso de los signos ortográficos, te falta composición, pero tienes estructura, tienes
mucho sentido al momento de escribir. O sea, tiene propósito. Le falta encaminarse por el rumbo que debe recorrerse para que esto llegue a convertirse en lo que tú esperas que sea. Eso me hace conectar con una duda que yo tuve muchos años cuando era más joven aún, de escuchar de los editores de libros. Cuando yo veía una película y que el escritor, un personaje de la película era escritor y hablaba de su editor. Hay una película que en español se llama Un Viernes Loco o Una Noche Loca de Viernes, algo así, con Michael Douglas, con Tobey Maguire. Creo que sale, quizás me esté equivocando, que sale Helen Mirren. El punto es que creo que también sale Katie Holmes en esa película. El personaje de Michael Douglas era un maestro de literatura y escritor también. Y él tenía pues sus problemas personales, ¿no? Sus adicciones que eran parte de lo que lo hacía buen escritor, aparentemente. Y su editor era Robert Downey Jr. Entonces yo decía, el editor, o sea, ¿qué hace el editor? Y esta pregunta te la hago aquí, por favor. Claro. Buscando la respuesta. ¿Qué hace un editor con un... Que de hecho ya la pregunta surgió de lo que acabas de decir. Pero ¿qué hace un editor en favor de un escritor? Pues bueno, el editor lo que hace es corregir el estilo. Es verificar que la forma en que tú estás escribiendo no se salga del rumbo, ahora sí. Entonces, la persona, por ejemplo, los editores que yo tengo son encargados de recibir los manuscritos y precisamente darle esa estructura que vaya acorde a todos los reglamentos que tiene que tener un libro. Llámese sangría, separación de párrafos, coherencia en la escritura, que no se repitan palabras, que se usen bien los signos ortográficos, la dicción. Esos aspectos, pues muchas veces a alguien que obtuvo una noción básica de lo que era escribir, estas personas prácticamente pulen ese aspecto. Es como, ahora sí que como si llevaras tu carro al taller, hubiera alguien que lo sabe manejar, pero al final de cuentas hay alguien atrás que sabe todo el preámbulo y todo el trasfondo del vehículo. Y al final únicamente pues lo que hace es encaminar esas partes para que el vehículo funcione de manera, ahora sí que en armonía. Perdón. Sí. Y respondiendo a tu otra pregunta al principio de cómo también me di cuenta de la formación que tuve para poder ahora sí que escribir más libros. Sí, en efecto, tomé cursos, llevé a cabo diplomados que muy poco antes de empezar a publicar, los empecé a tomar para justamente desarrollarles y darles varias vueltas a esa primera obra para poder publicar algo que pues estuviera a la altura. Ok. He visto publicaciones en Facebook en dos vías. Una, que ofrecen imprimir tu libro, que si ya tienes tu libro escrito, te ofrecen imprimirlo y te ofrecen tirajes de como de 1000, ¿cómo se llaman? Piezas. Ejemplares. Por cierta cantidad de pesos. No recuerdo la cantidad. Eso por un lado. Y por otro lado, hablando de los editores, he visto promociones que dicen, tú escribes la historia. De arriba para abajo, de abajo para arriba, como quieras, tú escribes la historia y un editor se va a encargar de acomodarlo. Yo tenía más o menos esa noción de lo que un editor puede hacer por un escritor. Okay. Además de lo que dijiste, ¿también eso es algo que hace un editor o eso sería como vender por vender por parte de los editores? No, realmente los editores lo que hacen es convertirse en el primer filtro de la historia que reciben. Puede requerir mucho trabajo al respecto por lo que se recibe, como puede únicamente verificar pequeños detalles. Muchas veces son palabras incompletas por la misma velocidad en la que uno escribe, por la capacidad que alguien tiene de tratar de procesar la idea de lo que va a relatar con lo que tiene imaginado en su mente. Entonces, sí o sí se encuentran siempre aspectos que es necesario revisar por un externo. A mí me ha tocado que yo reviso los escritos, que ya va a ir para segunda, tercera edición en ciertos libros, y después se los mando a mi editor
Y aún así me sigue encontrando ciertos detalles que me dije, oye, aquí omitiste esta palabra, aquí a lo mejor cambiaste el nombre, porque pues uno al final de cuentas maneja cierto grado de elenco que muchas veces, si no están bien estructurados en un ámbito de definir bien cada personaje, suele exponerse de manera errónea el nombre de uno que el que debería ser el correcto. Claro. O muchas veces la interacción colectiva de muchos de ellos genera a veces esas confusiones que a lo mejor uno lo imagina, pero no lo expone. Y son ocasiones en las que me dice justamente mi editor, oye, aquí no entendí lo que quisiste decir. O sea, ¿estabas hablando de esta persona y después ya está acá o cuál era la cosa? Claro, entonces, sí es necesario el editor al final de cuentas, porque confiar en nuestra memoria y en nuestra cualidad de que lo que pensamos es lo mismo que a veces escribimos, no siempre sucede. El trabajo en equipo, ¿no? Correcto. A veces siempre, no. Bueno, creo siempre hace falta un segundo par de ojos en toda, yo creo que en todo oficio, en toda profesión. Claro. Totalmente. Porque pues si solo nos basamos en nuestra visión, pues se nos van a ir detalles, obviamente. Sí, damos por hecho muchas cosas y muchas veces la mente nos miente al momento de lo que vemos o de lo que leemos. Sí, no, si nos metemos en ese tema, sacamos horas y horas de conversación. Yasmín, veo que tienes frente a ti un libro. ¿Qué está haciendo un libro? Ese libro que está haciendo aquí. Bueno, este es de la literatura chihuahuense en el siglo XIX y XX. Es la tercera antología en la que participamos la Sociedad General de Escritores. Entre ellos, pues Raúl, obviamente. Yo he participado en 3 antologías. Esta ya es la tercera. Mi primera antología fue en tiempos de la pandemia. Fue mi primer libro. Obviamente en conjunto con los compañeros de la Sociedad General de Escritores. Fue mi primer libro en el cual participé con el Museo Regional de San Agustín. Tiene mucha historia un museo, obviamente. Muchísima historia, tiene mucha información. Yo le metí un poquito de su historia para seguirla conservando, pero lo quise hacer como estilo, un cuento como el de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, yo era Alicia en el País de las Maravillas en mi literatura, en mi libro. Yo era Alicia en el País de las Maravillas, pero iba contando mi historia de cómo mi imaginación iba volando, porque un escritor pues tiene demasiada imaginación. Claro. Entonces iba contando mi historia en cada faceta del museo. Por ejemplo, estaba la de fósiles y ahí yo estaba narrando de cómo una niña de 8 años en ese entonces le volaba la imaginación. O sea, yo tenía enfrente de mí un fósil que tenía años de antigüedad y muchísima historia, y como Alicia yo la estaba pensando, ¿qué hace un fósil aquí y es una piedra? ¿Por qué dicen que es fósil? O sea, es una imaginación que en ese entonces volaba y no lo podía comprender. No lo comprendía hasta ahorita, y ahí trato de narrar un poquito de lo que es la historia con cuento. Historia con cuento, un poquito de drama. ¿Es una coautoría o...? Sí, es una coautoría. Ok. Nada más tengo 3 coautorías. Estoy a punto de sacar mi libro. Ese ya es independiente, que se llama La Noche de los 14. Me encanta el drama. Entonces, La Noche de los 14 es un suceso basado en hechos reales. Es una novela de drama, pero que tiene mucha historia. Mucha historia sobre un suceso muy fuerte que pasó precisamente aquí en Ciudad Juárez. Ok. En el mundo comercial o en la vida cotidiana, a veces desconocemos que existen organizaciones que apoyan alguna actividad que queramos realizar. Entonces, ahorita me pasó yo soy productor audiovisual, entonces he estado tantitito en el cine, bastantito en la música, y en sí he conjuntado todas las disciplinas que componen la producción audiovisual. Y recientemente, hace apenas, para el tiempo que tengo dedicándome a esto, descubrí la comisión fílmica, descubrí algunas organizaciones que apoyan la cinematografía, no en sí la producción audiovisual, sino la cinematografía. Pero me enteré de beneficios que existen. Y ahorita, curiosamente, en esta conversación me voy enterando que existe la Sociedad General de Escritores. ¿Nos puedes ilustrar un poquito de esta sociedad? ¿Qué hacen y cómo y a quién benefician? Bueno, es una sociedad de escritores, ya tiene desde años atrás. Raúl, ¿desde qué años más o menos empezó? Desde el año 2000
pero como idea desde 1999 con el profesor Juan Amparán. Juan Amparán. Yo tengo desde el 2020 para acá. Que en paz descanse. Pues reciente. Sí. No tengo mucho en la sociedad. Desde el 2020, que fue mi primera participación con la antología en tiempos de la pandemia, pero la Sociedad General de Escritores en sí es un conjunto de varios escritores. Entre todos nos ayudamos con la finalidad de promover la literatura. Entre ellas está la chica que escribe poesía, el que escribe historia, el que escribe cultura, el que escribe ciencia ficción, el que escribe drama. Tenemos una variedad, de literatura. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que hay eventos como el que se va a presentar de FELIF, de la Feria del Libro. Entonces, como organización, nos dan un espacio y para nosotros es más fácil llevar la literatura hasta esos espacios donde ya se está promoviendo bastante para que la gente llegue. Y ustedes son la Sociedad General de Escritores, obviamente hay más sociedades. Me interesa mucho poder publicar mi libro y muchos se acercan a nosotros con esa finalidad y claro que nosotros con las puertas abiertas los recibimos y entre eso también promocionamos lo de la editorial de Raúl, que es el que ayuda un poquito a conocer paso a paso cómo hacer un libro. Este podcast, este material se va a publicar tan pronto como terminemos de grabar. Okay. Ya hablemos de la Feria del Libro. Yo tengo toda la vida escuchando la Feria del Libro. Honestamente, jamás he ido a una Feria del Libro. En algún otro momento les voy a platicar mi experiencia con los libros. Solo les platiqué como la introducción que tuve a los libros y luego pasaron muchos años en los que, digamos, estuve lejos de los libros. Y aún así, siempre me entero de la Feria del Libro. Siempre me entero, siempre veo publicidad. Es algo que siempre se promociona y actualmente sí me da mucho gusto. Y ahora que me estoy metiendo de nuevo o que estoy muy metido, al menos en interés en la literatura, en los libros, en consumir libros. Y también estoy acariciando la idea de escribir un libro. Estoy construyendo la historia que va a formar el libro que quiero escribir. O sea, estoy viviendo la historia que voy a escribir actualmente. Por eso me interesa mucho esta conversación. ¿En qué fecha es la Feria del Libro? Es del 22 al 31 de mayo. En un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. O sea, ya. Sí, ya. Pasado mañana. Exactamente. Ok, tendremos que publicar esto hoy en la noche para que funcione. Y sabes de que es muy importante es muy importante que sepan que aparte de escritores locales vienen otro tipo de escritores. Traen escritores desde España. Hay conferencias muy buenas y todas son gratuitas. Entonces, a veces hace falta tanta difusión porque muchas veces preferimos pagar una conferencia que no está mal, pero no nos enteramos de las que son gratuitas. Claro. Entonces, eso es muy importante, la difusión. En esta Feria del Libro habrá conferencias. Sí, ya pusieron el programa, ya está el programa, lo pueden buscar en las redes sociales como la FELIF, ya está el programa de todos los que se van a presentar y de todos los escritores. Igual tenemos un evento en junio del 11 al 14 en el Paseo de Juan Gabriel, el cual va a ser también literario. Un evento totalmente literario y cultural. Y gratuito, sobre todo. Y gratuito. Claro. ¿Y cómo va a ser su participación en tanto en la Feria del Libro como en este evento de la Casa de Juan? Pues igual estamos invitados como la Sociedad General de Escritores, más sin embargo estamos participando ahí con la coordinación del evento y estamos invitando a todos los que se quieran incluir en los stands si son culturales y también a los que quieran participar en talleres que se comuniquen también con nosotros y igualmente a los que quieran poner su gastronomía. Aquí obviamente estamos invitando lectores, aficionados a la lectura y también gente que le interesa escribir, ¿no? Sí, claro. Que ya lo hace o que está interesado en empezar a escribir. Claro. Así es. Y aquí es donde liga todo. Sí, aquí es donde liga la razón del que estemos los tres platicando de esto. Háblame tantito de la editorial, Raúl. No tanto de cómo surge y todo esto, sino más bien cuáles son las funciones de una editorial y cómo actualmente un escritor se puede sacar un provecho o beneficio de una editorial. Claro, pues la editorial cumple con la función de acreditar que la obra que se está publicando tiene un peso curricular. Quiere decir que a través de los diferentes filtros, de las diferentes evaluaciones que se le toman al momento de recibir un manuscrito, se acepta o se rechaza. Casi no me ha tocado conocer editoriales que rechacen, salvo que sean de las más prestigiosas, llámese Planeta, llámese Trillas, llámese
Santillana, que fueron las primeras puertas que toqué. Uh-huh. La editorial lo que cumple es permitir tener la obra de alguien en el catálogo de esta casa productora de libros. Ok. Entonces, lo que generamos aquí nosotros en la editorial R. Novaretti es darle esa voz a las personas que escribieron un libro, se trate de algún familiar difunto, que me ha tocado ver que he escuchado las historias detrás de lo que quieren publicar, y son justamente lo que se trata de dar a conocer. No se puede garantizar ahora sí que una fama o un prestigio grande por haber escrito un libro, pero se puede contar una pequeña historia de lo que esa pequeña obra escrita representa para la persona, tanto que vivió la experiencia como la que representa algún familiar que tuvo en él. Así que la editorial lo que hace es hacer que esas historias sean contadas, uh-huh, en nuestro caso. Y prácticamente lo que buscamos es que la gente no batalle para que puedan comercializarse y distribuirse. Y la Feria del Libro, pues es un lugar, obviamente, un evento muy bueno para que estas personas puedan, a través del sello editorial, darse a conocer. No puedo evitar hacer como las comparaciones para traducir a mi idioma, a un idioma que yo comprendo mejor, que es la música. Yo he estado en el medio de la producción musical muchísimos años, al menos 30 años. Entonces yo entiendo. Llegué a componer algunas canciones. Yo creo que modestia aparte, con el ejercicio de escribir y trabajar y pulir el talento únicamente empírico, de mis 36 canciones escritas, yo creo tres pasan, 3 son pasables, ¿no? Y era la función de una casa editora y una compañía disquera. Que el artista escribiera su canción, la produjera y se materializara, ¿no? Que pasara de la idea a poderle dar play en algún reproductor. Pero el hecho de que existiera la canción no garantizaba para nada el éxito, porque faltaban un montón de factores. Número 1, difusión. Uh-huh. Y de ahí, o sea, difusión. Sin la difusión correcta no sucede. Entonces, así es. Pasa lo mismo escribiendo un libro. Escribes un libro que puede ser un gran libro, puede ser una gran historia o puede ser un gran contenido didáctico, pero sin la difusión correcta, pues va a ser un buen pisapapeles o un buen adorno de la casa, ¿no? Claro. Y entonces es ahí donde cobra relevancia una casa editora en cuestión de libros. Claro, porque al final de cuentas la casa editora lo que hace es darle ese peso a la manera comercial. Muchas librerías, sobre todo bibliotecas llámese la librería de la UACJ, uh-huh, no acepta cualquier libro. Uh-huh. Hay otras que se dedican a comercializar libros que tampoco aceptan libros que no tengan ciertos requisitos. Entonces, aquí tratamos de cubrir todo eso para que ahora sí que nadie se quede afuera. Y hablando de que nadie se quede afuera, si el público en general, si alguien que esté viendo este contenido tuviera como la inquietud que como yo la tengo también, de escribir un libro, pero no sabemos por dónde empezar. Ojo que hoy en día podemos echar mano de las inteligencias artificiales y yo sí le he preguntado a mi chat GPT si puede ayudarme a escribir un libro y ya sabes que me va a decir que sí y que me va a decir que es una idea genial y yo te ayudo y quién sabe qué. Pero digamos que alguien que lo quiera hacer de manera más orgánica o platícanme ustedes si se vale echar mano de inteligencia artificial en este sentido o qué otros recursos tenemos. Ok, pues sí, o sea, ChatGPT es una herramienta al final de cuentas. No es ahora sí que la última palabra, la verdad absoluta. La solución mágica. Ni la solución mágica, exactamente. Es una herramienta que te va a ayudar a encaminarte a lo que tú quieras lograr o a lo que tú busques conocer, pero no te va a dar la misma, tanto asesoría, los mismos aspectos que un curso, un taller, ahora sí que una clase formal con una persona calificada te va a proveer.
Y es justamente eso lo que también venimos a hablar aquí en este espacio que nos estás permitiendo tener. Vamos a ofrecer un seminario intensivo, que es un taller de Escribe tu libro en 3 días, en el mes de junio, en el cual pues vamos a permitirle a la gente que tiene la idea, digamos, esa parte superficial de la idea de crear un libro, como alguien que ya lo tenga avanzado, pero esté batallando para tanto desarrollarle el registro, terminarla, saber si su obra realmente cumple con esos factores para poderse publicar. Nosotros les vamos a permitir tener ese espacio para encaminarlos de manera correcta y certificada que lo que esperan recibir en ese curso, que les va a servir para poder ahora sí que publicar su obra. Para ahorita meternos mucho más al tema, por ahí tenemos alguna imagen promocional del curso, señor productor. Por ahí tenemos las últimas imágenes que subimos que son promocionales. Pero antes de entrar en eso, Yasmín, yo tengo una encomienda muy especial de mi compañera y amiga y también de ustedes, Carmen Gómez Ríos, que me dijo, hablen del premio que se ganó Yasmín. Entonces platícanos de eso así en frío, porque yo también estoy así. Yo solo sé que tienes un premio. Sí, pues participé con una empresa cinematográfica, Sepori, así se llama. La empresa, sí, Sepori. Participé en un concurso de guiones. Fui la segunda ganadora de aquí de Ciudad Juárez por participar. Nos ganamos un curso intensivo de 5 días con personas que ya tienen películas y plataformas hasta Netflix. Wow. Entonces, esas personas, por ejemplo, mi coach en ese entonces fue Fanny Soto, la que hizo la película Río, y ella tiene varias series en Netflix. Ella me enseñó a cómo estructurar bien mi guión, porque obviamente, pues, era principiante, tenía errores. Ella me enseñó las facetas, lo que se puede hacer en un guión, lo que se recomienda, lo que no se recomienda. Son muchas facetas, es como desde la escena, cómo te la imaginas. Es cómo te imaginas la escena, de qué color está el cuarto. No nada más es poner diálogos. Bueno, está hablando Juan, pero ¿en dónde está hablando? ¿En dónde está sentado? Y luego, aparte de eso, hay sonidos en off. Entonces, todos esos detallitos los pulí en ese curso. Ok. Sí. ¿Tú tomaste ese curso como estudiante? Sí. Sí, ese curso lo tomamos en Parral. Fue un curso intensivo de 5 días. Estuvo muy largo porque era desde las 8 de la mañana que iniciábamos como hasta las 8 de la noche que se terminaba. Pero no se me hizo largo porque nos llevaban hacia varias partes, a varias escenas. ¿Qué se imaginan aquí? O sea, fue algo muy, muy, muy divertido, muy armonioso, muy bonito y sobre todo que nos unió a varios cineastas. Yo no me considero cineasta, pero ahí me encantó lo que es el guión, cómo estructurar un guión. Ok. Ahí fue donde me encantó. Sí, no sabía que podía narrar, escribir también un guión hasta que fui al taller. En mi búsqueda, justamente en esta búsqueda de conocimiento, yo me topé con una recomendación como que me la topé con muchos. Varias personas hacían la misma recomendación del libro, el guión del autor Robert McKee. Lo sigo leyendo, no lo he terminado. Estoy trabajando en mi hábito de la lectura, pero según esto es el libro. Es el libro que todo aquel que quiere escribir un guión tiene que leer. Entonces lo llevo a la mitad. Entonces lo que llevo leído me ha abierto así mucho la panorámica. No escribo yo guiones al menos para cine. Tengo un pequeño cortometraje que hice, que más que un cortometraje es una presentación de personajes en YouTube. Se llama Las aventuras de Morgan Roderick Jones. Es una historia de Navidad. Lo hice con monitos. Luego se los comparto, pero si quieren buscarlo en YouTube, así busquen tal como se oye, Las aventuras de Morgan Roderick Jones. Ahí lo van a encontrar. Entonces, para toda la gente que como yo tiene esta curiosidad, que yo por supuesto que voy a tomar este curso, que también en conjunto con ustedes lo está produciendo la compañía de capacitación y consultoría Rio Training and Consulting, la cual tengo el orgullo de pertenecer. ¿Qué podemos esperar en este curso? ¿Ya tenemos la imagen, señor productor? La imagen promocional del curso Escribe tu libro en 3 días. Esa es la buena.
qué vamos a encontrar y cómo vamos a, o sea, con qué cambio mental vamos a salir de ese curso. Mira, tiene muchos beneficios. Aparte de poder escribir tu libro en 3 días, de guiarte en la estructura que debe de llevar, el beneficio también de la editorial. Uh-huh. De la editorial, que ya estando en esos temas, no nada más es escribir el libro, es basarte en todos los registros que se deben realizar, desde las portadas, desde hasta elegir qué tipo de pasta te gustaría para tu libro y qué tipo de hoja, porque ¿cuál es la recomendada? Porque si es hoja blanca para varias personas es muy sensible. Cuando estás leyendo en la noche, los ojos te lastiman. Entonces, porque refleja mucho la luz. Sí, refleja. El papel. Son todos esos detallitos los que se van a ver aquí en este curso y sobre todo los descuentos que puede dar la editorial. Ok. Uh-huh. Si alguien llega a tomar el curso con cero idea, esa persona que va a salir con un libro en 3 días, va a salir con la posibilidad de escribir un libro. Claro que sí. Es decir, el seminario está diseñado para que una persona aprenda desde el uso correcto de nuestro vocabulario, del idioma español, uh-huh, hasta comprender cuál puede ser el género de literatura que se puede enfocar. Llámese poesía, llámese guión, como es el caso de Yasmín, uh-huh, narrativa, novela de tipo, ya sea de ciencia ficción, romance o suspenso u horror, cuentos pequeños, los que son también los cuentos infantiles, o algo más didacta, que son investigaciones tanto científicas como históricas. Okay. Estas también tienen su propio preámbulo, su propio concepto metodológico, y todo eso se va a enseñar en este taller que vamos a brindar. No solamente el aspecto del maquetado, como dice Yasmín, el registro y de la apariencia que va a tener al final de cuentas, sino también qué puedes tú llegar a desarrollar, cómo empezar a escribir y qué proceso de llevar para que esa obra, que a lo mejor si te basaste en un sueño, si te basaste en alguna experiencia, la puedas desarrollar de una forma correcta, uh-huh, para que no solo se mantenga como una anécdota, sino que tenga todos los elementos que hagan que se mantenga interesante y atractiva para cualquier persona que la pueda leer. Hablando de historias, se me vienen a la mente muchas películas que ocurren. La hora y media de película es algo que pasó en una cena y que son puros diálogos. Sí. Y de repente va 3/4 de la película y dices, canijo, no hemos pasado de aquí, o sea, de esto se va a tratar toda la película. Entonces, esto se me viene a la mente porque si alguien dice, no, pues es que yo no tengo ninguna historia. Ahorita que dices un sueño, de repente te acuerdas que tuviste un sueño quizás muy loco. ¿Cómo podemos convertir un sueño loco que quizás duró fracciones de segundo en nuestra memoria, pero que ocurrieron demasiadas cosas? En este curso podemos aprender cómo llevar ese pequeño sueño, esa pequeña historia que ocurre del punto A al punto B en un espacio, en solo un espacio, sin mucha riqueza de personajes y sin grandes cosas. Sí, así es. Lo que queremos aquí es enriquecer su vocabulario y utilizar todas las herramientas que están tanto comprobadas con expertos como han sido autores contemporáneos ¿Y qué procesos han utilizado precisamente para mantener una imaginación activa, pero sobre todo una disciplina constante a la hora de escribir? Porque esto hace que también mucha gente empiece, pero nunca termine. Uh-huh. Y suceden que son los famosos bloqueos mentales. Aquí les vamos a enseñar precisamente cómo lidiar con ese tipo de situaciones, porque créanme, hasta el más experto, el que tiene más libros escritos por él mismo, sufre. Aquí les vamos a enseñar también cómo poder sobrepasar esa barrera y de qué manera tener esa disciplina, porque esto es algo que, como hacer bicicleta, alpinismo, pesas, requiere de disciplina, no es algo que simplemente se tenga el propósito, pero no se cumpla con lo que se necesita hacer. Es como prácticamente cualquier coach que te va a decir, yo te puedo decir lo que tienes que hacer, depende de ti si lo vas a llevar a cabo para llegar a tus objetivos. Claro. Entonces, nosotros les vamos a brindar precisamente esas herramientas, además de un muy bonito regalo a todos los que se suscriban a este seminario. Así que atentos para
estar ahí al pendiente de qué fechas son para que no se lo pierdan. Pero sí, al final de cuentas, la invitación es para todas las personas que quieran enriquecer su vocabulario, poder terminar su historia o empezar a escribir esa historia, que a lo mejor les ha faltado ese punto de partida. ¿Quién los guía en ese punto? Claro, y muchos buscamos eso y se siente como, metafóricamente, se siente como refrescante y a la vez una paz, como llegar a un lugar fresco después de caminar en el sol desesperado, sin rumbo, sin sentido, llegar a que alguien te aterrice las ideas de esa manera y puedas salir de un estado mental, a lo mejor lo que dices de bloqueo, que muchas veces para todas las personas que nos están viendo puede no ser a ciencia cierta un bloqueo creativo o un bloqueo mental, pero a lo mejor sí emocional. Que estén exacto. En un estado emocional donde no pueden lidiar, donde no saben cómo lidiar con sus problemas. Sí pasa. Yo creo que esto los puede ayudar mucho. Completamente. Bastante. Algo muy importante, Yasmín. Fecha y lugar del curso. ¿Va a ser del 17? Del 17 al 19. Sí. Sí, 19 de junio en el Centro de Oficinas Santa Fe. Ajá. Se encuentra en la Teófilo Borunda, ahí donde están construyendo la nueva Torre Quórum, justo a un lado del Hotel Marriott. Es para todas las edades y todo tipo de personas. Por ejemplo, recibí una llamada ayer precisamente de una persona que me marcó y me dice, ya tengo mi libro, pero no sé qué sigue. Okay. Necesito su curso. O sea, lo importante que es llevar un curso y a nosotros súper encantados de poderlos guiar después de que hay muchas personas que ya van a tener su libro, su escrito y luego se quedan bloqueados en qué sigue. Así como hay otras que van a decir, no, es que no tengo idea de qué. Sí me gusta la escritura, pero ¿qué voy a escribir? Y lo importante de decir, bueno, hasta un sueño. Hasta si te gusta la escritura, la imaginación va a volar y solo es cuestión de desenvolverla. Uh-huh. Es cuestión, así salió precisamente el guión, Charla con mi presunto violador. Salió precisamente de una noche que no podía dormir. Empecé a escuchar pasitos en mi casa y en ese momento, en vez de asustarme, o sea, se me vino a la mente el guión. La creatividad. Sí, me despertó la creatividad. Y fue el guión con el que ganaste este famoso premio. Del sí, Charla con mi presunto violador, así se llama. Es un título muy fuerte. De hecho, cuando lo escuché por primera vez, o sea, sí me impactó. Sí, y solo pasa en una sola escena. Okay. Como lo que estábamos mencionando ahorita. Ok. Sí. Toda la historia ocurre en una sola escena. En una sola escena. Sí. Pues vaya, qué interesante. Sí. Ahora hablando, bueno, siguiendo con el tema del curso, los beneficios emocionales, los beneficios personales o hasta los beneficios profesionales que pueda obtener cualquier persona. Estoy entendiendo que puede ir alguien desde cero. Sí. Hasta un, entre comillas, o no sé si aplique, un profesional de la escritura. O sea, puede ser alguien que, como dices, que ya tenga su libro, pero simplemente no sabe qué va a pasar después. Sí, exacto. Es decir, es incluso para la gente que tiene a lo mejor un escrito académico, un trabajo que esté enfocado en la historia de algún rubro, pero que no tenga esa noción de cuál debe ser el acomodo apropiado para contar esa parte de la historia. Uh-huh. Puede ser alguien que tal vez tiene también una tesis científica y a pesar de que tenga las imágenes, lo que es el desarrollo de su investigación, el ensayo, le falte cómo separarlo por capítulos, subtítulos y demás. Aquí con nosotros va a poder tener un poquito de idea de eso y al mismo tiempo aquí en la editorial les podemos maquetar un libro como tal. O sea, imprimir el libro y sacar un tiraje. Correcto. Sí. ¿Cuál sería un tiraje mínimo que pueda aspirar a alguien? El mínimo que estamos manejando para todo el público es de 50 ejemplares. Ajá. Esto para permitirles tanto no invertir en un tiraje sumamente extenso del cual pues existe siempre la incertidumbre de ¿y será bueno? ¿No será bueno? ¿Será aceptado? ¿Lo voy a vender o qué voy a hacer con él? O qué voy a hacer con él, exactamente, porque falta también conocer qué puntos de venta hay. Ajá. Entonces nosotros tenemos también esos puntos de venta como tal, así como presentarlo en eventos como la Feria del Libro, como este que viene en el Paseo Juan Gabriel, así como eventos un poquito más privados, más desarrollados de una manera más entre editoriales, por ejemplo, o entre ciertos tipos de escritores. Nosotros les damos ese espacio para que la gente los conozca. Uh-huh.
y al mismo tiempo pues esto darles el espacio del foro del escenario para que ellos mismos personalmente puedan contar de qué trata su historia, qué los inspiró, cómo llegaron a ese punto, por qué eligieron esa portada, qué fue lo que los hizo escribir una historia como tal. Entonces, nosotros somos también, aparte de imprimirle su tiraje, buscar la manera de que se den a conocer. Los vamos a llevar ahora sí que de la mano en todo el proceso, desde el taller, que va a ser conocer cómo registrar su obra, hasta la maquetación definitiva, y posteriormente, pues ahora sí que el cielo es el límite. Acabas de tocar un punto muy importante que no habíamos hablado en toda la conversación, la propiedad intelectual. Correcto. Cómo, número uno, cómo saber que no estamos escribiendo una historia que ya escribió alguien. Cómo distinguir que no estamos solamente eso. Es que vi una película y pues resulta que acabo de escribir la película que acabo de ver. Número uno. Y número dos, en el caso de que sí sea, digamos, que alguien se base en la historia, pero que le cambie nombres, que cambie situaciones y a lo mejor termine en algo diferente, muy similar, muy parecido, pero en algo diferente, pero que ya sea su propiedad intelectual. Esto, ¿cómo sucede? Y qué implicaciones tiene, implicaciones positivas y negativas, si es que las hay. Claro, las implicaciones negativas, pues es obviamente la demanda de plagio. Eso debido a que si, digamos, tu historia fue escrita del 2014 y surgió una película ese mismo año que tiene 5 párrafos, 3 capítulos o la mitad de toda la obra que se escribió, completamente paralela a la película, entonces tenemos ahí un problema, porque va a haber un conflicto al momento de registrar, porque va a chocar con esa otra, con esa película, con esa otra propiedad intelectual que desde mucho antes alguien ya escribió, ya registró y que obviamente pasó por todos esos procesos para poderlo difundir. Hay un documental en Netflix de un gran productor que es Quincy Jones. No sé si ya lo vieron el documental. Este señor produjo a Michael Jackson, entre otros. Creo que de ahí súmale en qué terreno se estaba moviendo. Es súper un monstruo de talento y un gran referente en la producción musical. En algún momento del documental, él está ya muy avanzado en edad, ya no puede ejecutar el piano, pero tiene un pianista que toca por él. Y entonces estaba en la escena, está muy padre la escena porque él está tocando cada una de las notas del piano. Y él dice que increíble que los pianos tienen 88 teclas, de las cuales creo que son 6 octavas. Corrígeme, Rubio, si me equivoco. 4 octavas y medio. 8 octavas. 8 octavas. En cada octava hay únicamente 12 notas. Entonces Quincy Jones dice, qué increíble que la humanidad con solo 12 notas ha construido grandes obras y diferentes y variadísimas y extensas. Aún así, puede ser que haya simplemente una coincidencia, ¿no? Que habrá juicios en la historia con casos de plagio que no fueron plagio, que solamente a una persona se le pudo haber ocurrido la misma idea exactamente igual que a otra persona que simplemente, exactamente, que simplemente lo hizo antes o lo hizo primero. Entonces, pues a manera de pregunta, ¿cómo ustedes abordarían una situación así? Al momento de registrar, me refiero al momento de producir algún autor, algún escritor. Sí, claro. Bueno, tenemos que evaluar precisamente de dónde viene la fuente de la inspiración de esta persona y ver la posibilidad que tanto se puede modificar para que no tenga ese paralelismo con la obra ya reconocida. Eso sería primeramente la sugerencia más obvia y trataríamos de apegarnos a ella. Si de alguna manera pudiera existir que las coincidencias fueron enormes y la misma forma en la que se desarrolló la historia, tanto en personajes, en final, en línea de tiempo inclusive, porque no todas las obras, tanto líricas como gráficas, siempre se tratan de la misma línea de tiempo. Unas pueden ser en el futuro, en el pasado, en el universos alternos y todo ese tipo de situaciones. Sí es algo que se tiene que tratar, yo creo que a una escala mayor, de tal vez contactar a la persona para hacerle una carta en la que se le dé a conocer que tal persona escribió una historia que tiene este tipo de situación
y no en ningún momento planea sustituir o reemplazar factores de esa obra ya conocida. Claro, entonces sí hay métodos, sí hay alternativas. Sí las hay, pero Okay. es necesario que esas partes que digamos son completamente iguales o incluso en la misma obra decir esta obra fue creada por tal persona que no se antepone ante situaciones de propiedad intelectual con la obra ya establecida con la que pueda tener un conflicto. Y aparte, René, no son los únicos problemas legales que nos podemos enfrentar como escritores. Por ejemplo, mi libro que se llama La noche de los 14, tengo 4 años luchando porque salga a la luz. Ok. Entonces ya estoy asesorada también con abogados y todo, lo tuve que modificar. Prácticamente ya el libro puedo decir que no está ahorita como lo quisiera tener y lanzar a la luz. Le tuve que modificar muchas cosas precisamente. ¿También te topaste con coincidencias? Sí, con coincidencias, para no verme en esos ámbitos legales en cuestión de mencionar ciertos lugares referente a Juárez. Ok. O sea, sí se tienen que modificar varias y es muy importante tener todo esto en cuenta porque no sabemos en los problemas legales que nos podemos meter. O sea, no nada más es escribir un libro, es también asesorarte, que todo eso también lo vamos a aprender en el curso. Claro. Sí, es muy importante todo eso. Por ejemplo, lo mío no tiene nada que ver con plagios, es una historia completamente diferente, pero sí tiene que ver con sucesos violentos y todo eso pues trae repercusiones. Ok, Sí. ok. Por el tema, sí, ajá. Y por el tema tan fuerte que involucra a muchas personas, obviamente ya es una novela, ya es completamente nombres cambiados y todo modificado para no dañar también el personaje de... Ok. Entonces sí es una historia basada completamente en hechos reales, ya nada más con nombres distintos. Lo único que se va a mencionar fue pues que sí es en Juárez. Ok. Sí, es lo único. Pues sabemos que en todos lados ocurren historias muy fuertes, ¿verdad? No solo en Juárez, porque nosotros estamos aquí y las vemos aquí. Claro. Pero pues levantando un poquito la mirada y asomándonos al resto del mundo, en todos lados ocurren historias muy fuertes que pues tienen que ver con la naturaleza humana que en cierta medida yo siempre, bueno, no siempre, pero creo que somos una raza muy bélica. Pero si te asomas a otras especies también lo son. He visto documentales de hormigas donde tienen batallas épicas las hormigas. Entonces pienso que no somos la única raza bélica. No sé si será una propiedad de este planeta, ¿no? Que tenemos una naturaleza muy... Es posible por la lucha de la supervivencia. Al final de cuentas, la adaptabilidad nos hace tener que pasar por encima de otros, querramos o no. Pues sí. Pues vaya, qué interesante. Y yo sé que de aquí pueden derivar muchas más conversaciones muy nutritivas a nivel intelectual. A mí me encanta platicar con gente que me nutra, que me saque del estado mental. A veces nos vamos muy derecho sobre lo que estamos haciendo, el trabajo. O de lo que creemos. O de lo que creemos, exactamente. Entonces una conversación, pum, te saca de un tema y te da una pistita ahí como para encontrar otros caminos de sabiduría y conocimiento. Muchachos, lo que quieran agregar, lo que quieran comentar, una invitación que quieran hacer. Ya la fecha está muy cerca. Esto se está grabando. Hoy es 19 de mayo, así que esto se va a publicar rapidísimo. Yo creo que mañana, 20 de mayo, ya vamos a estar en redes sociales. Y la fecha del curso, pues es casi dentro de un mes. Sí, correcto. Exactamente en un mes. Entonces, lo que quieran comentar, Yasmín, vamos. Pues que sigan leyendo, que no tengan esos bloqueos que yo como personal, yo sí fui escritora con bloqueos. Me ayudó bastante una amiga escritora que pertenece también a la sociedad, Elvia Nátera, ella escribe poesía. Ella me ayudó bastante en poder desbloquear todo lo que yo sentía, que todo lo que escribí en aquel entonces ya no es nada de lo que escribo hoy, completamente muy diferente y muy distinto. No me da miedo escribir así absolutamente nada. Me gusta mucho el drama, me gusta mucho cambiar las historias y la estructura. La poesía tiene cierto, se escribe de cierta manera, pero por ejemplo a mí me encantan los retos. Que ¿cuáles? Debe tener una estructura, pero si a mí me dices es que es poesía demasiado erótica, demasiado explícita, eso no se puede decir. Bueno, yo contesto, la escritora de mi poesía soy yo, sí se puede.
Okay. Sí se puede. No sé, pues Raúl, ¿algo que quieras agregar? Sí, pues yo lo que me gustaría decirle al público en lo personal es compartan sus escritos, compártanlo con alguien con quien confíen, con el que sobre todo les pueda dar una respuesta honesta, porque nunca se sabe quién pueda adularlos por algún tipo de interés personal, pero es importante que tengas una referencia personal y una profesional. Alguien que te pueda dar esos parámetros para decidir si el camino que estás eligiendo es el correcto y si estás completamente convencido y decidido de lo que es la obra que estás presentando. También ser honestos, si sabes que lo obtuviste de alguna película que viste, de algún cómic, de algo externo que sabes que te influyó enormemente para escribir eso, trata de corregirlo, trata de darle una dirección obviamente original, personal, si es necesario, pero de alguna manera que se sienta que es una obra única y que sobre todo a la gente se va a enamorar de ella. Esa sería mi recomendación. Wow, pues muy interesante. Pues amigos, hasta aquí esta conversación con Raúl Ruiz y con Yasmín de la Torre acerca de literatura, y pues está abierta la invitación a que se inscriban. El cupo es limitado, así que donde vean la información, en el momento en que vean esta publicación, denle clic, harán contacto con alguien que les va a dar más información y les va a apartar su lugar. Así que bueno, les recomendamos mucho. Ya para despedirnos, tiramos el gol de este grupo de networking al que pertenecemos. Somos amigos, ayudando amigos a desarrollar sus negocios, sus carreras profesionales. Los invitamos a que nos sigan en este podcast. Este es el primero de muchos episodios que van a ir ocurriendo y que les vamos a platicar cómo podemos ayudarlos con nuestros negocios y cómo podemos potenciar nuestros negocios, generar ventas y que nos vaya bien a todos. Muchachos, muchas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo y pues nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.